Muy bien, por una cuestión de respeto voy a usar mi fila porque voy a hablar de orilla. ¿Y por qué voy a hablar de este tema tan sagrado? Porque sinceramente ya roza la indignación, muchas preguntas y muchas crisis que se viven en el seno familiar de mucha gente religiosa que por alguna razón fue a una casa de alguna religión, no importa si es Umbanda, no importa si es Batuque, si es Candomblé, si es Cruzada, si es alguna nación del Batuque. Lo que sí importa es la gran preocupación que se genera en la persona o en el feligrés cuando no se aclara esta idea de que me hicieron cagada con mi orilla, me despacharon mi orilla, me hicieron mal o me dieron otra cabeza, y así sucesivamente. No es tanto desde el lado de el error en sí que se genera este malestar y esta crisis terrible en el feligrés, sino desde el mito que se deja flotando en el aire. Y por eso voy a meter mi cuchara acá y mi conocimiento, ¿no? Para intentar de ayudar a este tipo de personas que son víctimas de algo que, se quiera o no, en una especie de asociación ilícita se va sosteniendo. Porque por estos tiempos no sabemos diferenciar mucho entre aquellos que hacen las cosas bien y aquellos que son farsantes, chantas, malas personas, etcétera. Estoy hablando del cuerpo religioso, de la dirigencia religiosa. ¿Por qué? Porque está por un lado el tipo o la mujer que te hace las cosas mal y que supuestamente es el creador de alguna forma o el dueño de ese error con el orillá y que hace y que amenaza y todas las cosas que ya sabemos. Pero por el otro lado tenés la parte que omite y que no sale a aclarar ciertas cuestiones. Y yo desde mi lado de sacerdote de Umbanda lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque la Umbanda tiene orillá, porque la Umbanda venera y cultúa orillá con sus características. Para nosotros no es nuestro ancestro, nosotros no lo hacemos nacer, no le damos sangre, pero sí nosotros somos bendecidos y honramos y interactuamos y nos envolvemos y nos sostiene nuestros sagrados orillas. Entonces, con las diferencias litúrgicas del caso, nosotros tenemos orillá, y entonces yo te voy a hablar de la energía de orillá, te voy a hablar del misterio de orillá, para que vos vayas desatando de alguna forma estas cuerdas que te sostienen psicológica y emocionalmente desde algún lado, desde la amenaza del puerco o el delincuente que te la hizo, y desde el otro lado, desde el silencio. Y no sé, si te hicieron mal el orillá, entonces vení que te lo tengo que hacer bien. Ay, Dios mío, lo que te hicieron, ¿no? Vos corres peligro de... ¿No? Por eso digo que es como una especie de asociación ilícita, porque están los que cometen los errores y los que prometen solucionarlos, ¿no? Entonces uno se va alimentando del otro, son un equipo. Y esto no debería ser así, porque la prioridad de toda religión debe ser la sociedad, el prójimo. Pero parece ser que esos fundamentos se lo olvidaron por allí, en algún lado. Vamos a comenzar a disolver rápidamente esto. Orillá, sea ancestro divinizado, y los fundamentos que vos quieras, nazca, no nazca, 4 pies, 5 pies, 28 pies, 100 pies, lo que vos quieras, no me importa. Orillá en sí. Tenemos que entender que es una energía hiper mega archipoderosa, casi tan poderosa que está lejos de nuestra comprensión en su totalidad como seres humanos. La misma fuerza de la naturaleza son los orillá. Pero tenés que comprender algo y tenemos que entender algo, que no son energías amorfas y energías
neutrales, que la manipulamos nosotros y le metemos nuestra manera de pensar, nuestros deseos y nuestras intenciones y la metemos dentro de una gomera y la revoleamos a la cabeza de un hijo. No funciona así. No funciona así. Todo misterio, toda religión, todo culto, si cree en un Dios, en una divinidad, en una energía, en una fuerza, esa energía tiene una voluntad por lo cual el sacerdote, o como se llame, que es el representante de ese culto delante de la gente y delante de ese misterio, lo único que traslada es la voluntad de ese misterio. Y acá no tiene que ver ni entra esa mentira de la teología oral. Ahí nosotros tenemos teología oral, entonces nuestras energías son amorfas y el que decide es el sacerdote. No, papito, no funciona así. Ojalá tiene su voluntad y su palabra. Por eso esos otros cultos como el batuque tienen la mesa sagrada de bucios que los yogan a través de los caurí. Porque allí, ¿qué pasa? Habla Orishá, expresa su voluntad Orishá. ¿Se entiende? Nosotros tenemos los falangeros, tenemos otros tipos que podemos manejar de oráculos de acuerdo al guía, al falangero, al representante que llegan a vibración de la línea comandada por el Orishá y el misterio que llegue. Y también a través de la energía una persona que es medium puede relacionarse e interpretar cuando ese Orishá está pleno, cuando ese Orishá está polarizado y así sucesivamente. Pero Orishá tiene una voluntad. Y cuando en el medio de la voluntad de ese Orishá pongamos Mama Oshun y la necesidad de su hijo que viene a pedir cobertura a Mama Oshun, hay un cerdo disfrazado de sacerdote o de Mai que hace las cosas mal, que quiere poner un peaje y manipular terrible energía para polarizarla o utilizarla con beneficio propio a costa de la destrucción de un hijo, de un feligrés o de un sujeto necesitado, sin medir consecuencias y pretende romper, pretende someter, pretende amenazar, pretende destruir los hogares. Entonces lo que te va a generar va a ser lo siguiente, no que Orishá sea el causante de eso, Orishá no está involucrado, te hicieron mal Oshun y estás triste y tu familia quizás está mal. Bueno, déjame decirte que eso no es Oshun. La energía de Oshun no es que está mal o está polarizada o el Orishá está enojado y te está rompiendo la familia, no. Lo que sucede es lo siguiente. En una relación, cuando vos vas a un templo o una casa religiosa, ya hay un vínculo establecido de poder apoderado o de persona de poder a un sometido. Es decir, el que va en busca de algo ya entra bajo la cobertura, primero conceptual o ideológica y luego energética, del sacerdote o de la sacerdotisa o de la Mai. Entonces, cuando ese sacerdote se manda cagada, no significa que Shango se meta ahí a hacer cagada con el sacerdote en complicidad. Mentira. Lo que sucede allí es lo siguiente, que como sacerdote tenemos una responsabilidad y cuando manejamos de forma impropia terrible misterio, lo que sucede es que se polariza y cae una demanda sobre el lomo del sacerdote y sobre la casa religiosa y sobre todos aquellos que estén bajo su cobertura. Entonces lo que te va a llegar a vos es la energía mala que ese propio sacerdote carga en sus espaldas. ¿Cómo se soluciona eso entonces, Pai? Rompiéndose vínculo. Hay muchos métodos litúrgicos para romperlo, pero el más importante es el psíquico, el psicológico. Quitártelo de la cabeza y de tus emociones como autoridad. Si dejó de ser tu referente o te diste cuenta que la persona no es apropiada para manejar tu vida espiritual o para al menos guiarte en tu vida espiritual, bueno, trabaja en un psicólogo o con vos mismo en oración para romper ese vínculo tóxico. De esa manera vos ya dejas de pertenecer a estar bajo ese manto